Bien, pues así damos pase a Javiera, Carolina. Pueden iniciar con la siguiente ponencia. Bueno, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Para nosotros es un gusto poder estar acá y poder compartir un poco sobre el trabajo que estamos haciendo actualmente con todo lo que implica el análisis conductual, pero ya en un contexto escolar, centrado en todo lo que es el currículum nacional chileno, que es donde nosotras hemos estado haciendo este trabajo durante ya un año, pero que oficialmente ya lo iniciamos a partir de marzo de este año. Así que voy a compartir, tengo autorización para compartir la presentación. Les Sí, pido que me avisen si se ve también, por favor. bien. Sí se logra visualizar. Perfecto, se ve bien, ¿cierto? Correcto. Sí, Javi, se ve súper bien. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí nos lanzamos con todos. Bienvenidos a bueno, este Congreso Internacional de Psicología para poder presentar los distintos aportes bajo la evidencia también en Latinoamérica. Una excelente oportunidad. Gracias a los colegas por la invitación. El día de hoy queremos presentar junto con mi colega Carolina Tapia Arriagada, que ella es educadora diferencial, un proyecto que hemos estado nosotros implementando en contexto chileno, en el contexto educativo, en el cual el día de hoy nos vamos a centrar en cómo fortalecer el currículum nacional en contexto educativo a través del análisis conductual aplicado. Ese es el tema de ahora. Bueno, quienes van a estar exponiendo, como bien ya nos presentaron nuestros colegas, les voy a estar hablando yo, Javiera Solís, magíster en análisis conductual y analista de conducta certificada, y Carolina Tapia, que es educadora diferencial y magíster también en análisis conductual aplicado. Es importante siempre poder incluir lo que es la ciencia en la educación y por lo tanto dentro de nuestros contenidos y todo lo que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver cómo la ciencia es un principio importante para la enseñanza en el cual siempre hay que considerar dentro de la selección de nuestros objetivos, dentro de la implementación de nuestros programas también de intervención, cuál es el propósito de la ciencia, las actitudes de la ciencia, la medición también, porque la medición que nosotros realicemos en base a las habilidades de nuestros estudiantes va a depender mucho de cómo es la conducta que estamos observando por sus características, que también lo vamos a revisar en la jornada del día de hoy. Además, también vamos a hacer una breve contextualización de la educación especial en Chile, cómo funciona el sistema acá, para que ustedes también puedan ir viendo este enlace, esta fusión que hemos hecho entre el análisis conductual, la ciencia del comportamiento y las bases curriculares en nuestro contexto nacional, como nuestro plan de adecuación curricular y también todo el proceso de evaluación, qué currículums consideramos para evaluar a nuestro estudiante y también cómo lo hicimos para evaluar a los docentes, porque también no es solo enseñarle a nuestros estudiantes a través de esta estrategia, necesitamos también entregarle habilidades a los docentes para que puedan implementar estas estrategias en su contexto escolar. Además, vamos a revisar cuáles son las características que debe tener una intervención ABA basándonos en las 7 dimensiones y finalmente vamos a mostrar un ejemplo de una adecuación curricular de lo que hemos estado haciendo durante estos años. Perfecto. Y ya para comenzar directamente sobre cómo fortalecer el currículum de las bases curriculares basados en el análisis conductual, es importante siempre tener en cuenta que la ciencia es un principio para la enseñanza. Y como bien dice Geert Douglas, la enseñanza debe ser tratada como una ciencia. Esa es la clave. Y por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los propósitos de la ciencia antes de poder hacer esta introducción de llevar el análisis conductual a las bases curriculares. Y principalmente lo más importante es que, bueno, dentro de lo que es el análisis conductual, nosotros como profesionales del área, profesionales del análisis conductual aplicado, usamos constantemente el método científico y los propósitos de la ciencia son básicamente la descripción, la predicción y control. Cuando hablamos de descripción, tiene todo que ver, tiene que ver con con lo que es la recopilación de hechos en el cual nosotros podemos cuantificar. Cuando hablamos de predicción, es todo lo que nosotros podemos observar en presencia de, si en presencia de un evento puede producir o no otro evento, y control que ya tiene que ver con toda la parte experimental. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es describir
en términos observables un comportamiento para poder predecir la ocurrencia del comportamiento y finalmente poder hacer todos los cambios en el ambiente y hacer que nuestro comportamiento objetivo, o en este caso las conductas que nosotros estamos buscando o las habilidades que necesitamos enseñar en nuestros estudiantes, sea más o menos probable de ocurrir. Por lo tanto, el comportamiento está principalmente controlado por las consecuencias o por el efecto que producen en el ambiente y producto de esta razón y dada su función, es importante considerar siempre estos principios al momento de realizar nuestras adaptaciones curriculares con las habilidades académicas y además con las habilidades funcionales y esenciales para la persona. Bien. Pero no nos basta solo con tener los propósitos de la ciencia. Nosotros usamos constantemente las actitudes científicas para poder alcanzar estas tres metas o estos tres propósitos, que sería básicamente el creer que el comportamiento es influenciado por el medio ambiente. Y esto entonces nos permite poder cambiarlo, enfocarnos en las acciones para poder ser objetivos, para también poder medir el comportamiento. Cosas que nosotros mismos podamos ver, que podamos escuchar, para poder basarnos en los datos de todas las mediciones de los comportamientos o de las habilidades que nosotros estamos observando o estamos enseñando y usar métodos experimentales para poder demostrar control, que es básicamente la última meta de la ciencia o el último propósito que habíamos hablado anteriormente. Y básicamente lo que hacemos es manipular nuestros antecedentes y nuestras consecuencias para ver cómo este tipo de manipulaciones influencian los comportamientos, todos los comportamientos objetivos que nosotros queremos cambiar, todas las habilidades que nosotros queremos enseñar, y eso tiene que ser muy preciso. Y en contexto escolar estamos siempre observando y considerando la ciencia como principio de la enseñanza, tanto para las habilidades del estudiante como también para las habilidades del docente y del equipo escolar completo. Y por lo tanto, siempre tenemos que considerar las actitudes de la ciencia y como bien dice Skinner en el año 1953, la ciencia es ante todo un conjunto de actitudes y siempre tenemos que tener en cuenta el determinismo que tiene que ver con que el universo está controlado por leyes, los eventos no se producen porque sí y se encuentran relacionados con otros factores. Lo que un estudiante hace es el resultado de condiciones que se pueden especificar. También tenemos el empirismo que tiene que ver con la observación objetiva de los fenómenos y tiene que ver mucho con todo lo que es la medición. La medición siempre va a ser muy importante en nuestro campo profesional porque con la medición vamos a saber cómo tomar nosotros las decisiones y poder hacer una intervención eficaz. Además, tenemos la experimentación que tiene que ver con cómo nosotros hacemos estos cambios en el ambiente, en los antecedentes y en las consecuencias para poder entregar estas enseñanzas y tener éxito en estas enseñanzas en contexto escolar, considerando las necesidades propias de cada estudiante. También la replicación, porque necesitamos que también el equipo docente pueda replicar los procedimientos que nosotros estamos implementando y por lo tanto necesitamos que haya una repetición de estos y por lo tanto haya fiabilidad de estos. Y ahí es súper importante el deber que nosotros podemos cumplir al momento de supervisar, al momento de observar y al momento de entrenar no solo al estudiante, sino que también al docente que va a estar a cargo de la clase. Siempre es importante considerar no solo al estudiante, sino que también al docente para poder entregarle todas estas herramientas que son necesarias para que pueda replicar. Y finalmente, parsimonia, siempre explicaciones simples, totalmente, y la duda filosófica que tiene que ver con estar cuestionando permanentemente para poder finalmente tomar las mejores decisiones. Pero todo esto no nos serviría de nada si nosotros no consideramos la medición. La medición es un proceso básico de la ciencia que aplica categorías cuantitativas o cualitativas a eventos, fenómenos o propiedades observadas. Y en nuestro campo es muy importante, ya que nosotros los practicantes del análisis aplicado de la conducta necesitamos medir siempre. ¿Por qué? Porque lo que es ABA no sería ABA
no sería una ciencia si no fuera porque cuantificamos aquello que estamos observando. Entonces tenemos que medir. Si no medimos, no estaríamos haciendo ciencia y solo serían adivinanzas u opiniones sin ningún respaldo objetivo. Y por lo tanto nosotros los analistas de conducta debemos medir conductas para poder responder a preguntas. ¿Qué está pasando, por ejemplo? ¿Con qué intensidad está ocurriendo ese comportamiento, esa habilidad, por ejemplo? ¿Con qué frecuencia, con qué aceleración ocurre el comportamiento? ¿Podemos medir avances o por el contrario, cuando no hay avances? Y eso, y de esta manera, solo así podemos hacer cuando tenemos los datos y con los datos podemos también comparar y tomar decisiones. Cuando hablo de medición, me gusta mucho siempre citar esta frase de Leonardo da Vinci que dice que el que se enamora de la práctica sin ciencia es como el marino que sube al navío sin timón ni brújula, sin saber con certeza hacia dónde va. Por eso es tan importante que siempre podamos incluir en nuestras observaciones, en nuestras evaluaciones, en el seguimiento que nosotros realicemos, las mediciones para que así nosotros podamos tomar decisiones de acuerdo a los datos y así poder tomar decisiones de forma informada. Pero entonces, ¿por qué medimos el comportamiento? Los profesionales de la educación, ¿por qué necesitamos medir? Y básicamente la respuesta a esa pregunta tiene que ver con que necesitamos evaluar conductas, necesitamos evaluar habilidades, porque la medición nos ayuda a tomar líneas de base, por ejemplo, para esos déficits o excesos conductuales. Nosotros modificamos constantemente habilidades, comportamientos de una persona al enseñar estas habilidades, ver si hay cambios ambientales en el entorno. Tenemos que saber identificarlos, identificar cuáles son estos cambios ambientales para poder generalizar, mantener o adquirir una habilidad. Y también hacernos siempre la pregunta, ¿cómo sabemos que esto ocurrió? ¿Cómo sabemos eso? Lo vamos a saber porque tenemos datos. Y siempre nosotros vamos a estar midiendo para estar evaluando los efectos de la intervención, antes, durante o después incluso de que la habilidad se haya desarrollado para hacer un seguimiento y también asegurarnos de que ocurra la generalización y la mantención de esa habilidad. Nos ayudan las mediciones a registrar cambios en el comportamiento para que nosotros también podamos implementar una intervención para esas habilidades que nosotros buscamos enseñar a nuestros estudiantes en contexto escolar. Y por supuesto, con todos estos datos, con todas estas decisiones, como les decía anteriormente, poder tomar las mejores decisiones de forma responsable, de forma informada, porque de esa manera también nos permite prevenir errores. Por ejemplo, evitamos continuar con una intervención cuando no está siendo eficaz o tomar la decisión de complejizar un objetivo si los datos nos demuestran que la habilidad ha sido adquirida, por ejemplo. Siempre nuestra responsabilidad ética poder cumplir con un tratamiento eficaz y para cumplir con un tratamiento eficaz necesitamos de las mediciones para poder tomar las mejores decisiones en el mejor beneficio de nuestro estudiante. También las mediciones dentro de lo que es el contexto escolar ayudan a optimizar la eficacia en términos de tiempo y recursos. Por lo tanto, evitamos que un objetivo curricular eh, se pierda tiempo valioso para poder enseñar un objetivo curricular, o muchas veces se trata de enseñar un objetivo que está dentro de las bases curriculares, pero sin embargo ese objetivo no es el más adecuado para nuestro estudiante. Entonces ahí también entra como rol principal la medición para poder demostrar qué es lo que también necesitamos enseñar y hacer este seguimiento con respecto a nuestro estudiante. Así también ahorramos tiempo, evitamos perder este tiempo valioso de intervención y así también vamos implementando estas estrategias basadas en la evidencia. Y Carolina, Javi, sí, agregarle ahí también de que también nos hemos dado cuenta al hacer este proyecto en que muchos o parte de algunos objetivos que presenta el currículum no están enfocados a medir, no son medibles. Entonces ahí nosotros hemos tenido que hacer este cambio de modificar el objetivo para poder hacer esta parte de la intervención que es primordial, que es medir para poder observar los resultados efectivos de los estudiantes. excelente. Sí, tal como dice Carolina, y esto además nos ayuda a poder guiar también los aprendizajes basados en el currículum al colegio, al establecimiento, a los docentes también,
y a las familias del mismo estudiante para que así también esta intervención, también además de ser monitoreada y guiada, pueda ser una intervención basada en la evidencia y así también nosotros con los datos poder demostrar el trabajo que se está haciendo. ¿Qué podemos medir en este contexto escolar? Bueno, cuando medimos conductas o cuando medimos un comportamiento, la primera pregunta que siempre nos tenemos que hacer es ¿qué puedo observar de ese comportamiento? Y lo que puedo observar de ese comportamiento que estoy midiendo son básicamente las propiedades fundamentales que son las principales características que se pueden medir de un comportamiento. Una es basada en la repetición, que también pueden ver como reproductividad sí, perdón, repetición como la reproductibilidad, se me trabó la lengua, y tiene que ver con cuánto se repite esta conducta. También podemos medir dentro de una conducta por sus características la extensión temporal que tiene que ver con cuánto tiempo permanece en el tiempo esa conducta. Y la tercera, que es la medición basada en la ubicación, que es el locus temporal y está relacionada a cuándo sucede esa conducta. Y estas son características que tiene un comportamiento. Nosotros tenemos que entender que cuando medimos un comportamiento, tenemos que identificar cuál es la medida para ese comportamiento en función a a sus características. Una vez que nosotros ya tengamos claro esto, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es cómo podemos cuantificar estas propiedades. Y aquí viene ese aspecto medible porque eso lo vamos a hacer a través de las dimensiones de la conducta. Por ejemplo, para la medición basada en la repetición, sus dimensiones medibles son contar el número de respuestas, la tasa, frecuencia, aceleración, etcétera. Tenemos que considerar las dimensiones eh, que se pueden usar básicamente para caracterizar las respuestas individuales y esto quiero que lo piensen al igual como un fenómeno físico, porque el comportamiento nosotros lo podemos describir en términos de sus dimensiones, al igual que los fenómenos naturales. Entonces, por ejemplo, sabemos que una materia la podemos medir en kilogramos porque la materia está relacionada a masa y no en kilómetros. Por ejemplo, por sus propiedades físicas que están relacionadas a la fuerza y al peso. Y sabemos que esa masa la vamos a medir, por lo tanto, en peso. Para las conductas ocurre exactamente lo mismo. Sabemos qué dimensión de la conducta vamos a usar para medir por las características que tiene esta conducta que está dada por estas tres que le hemos mencionado recientemente, que están relacionadas a la repetición, extensión temporal y medición basada en la ubicación. Siempre tenemos que esto llevarlo al plano del comportamiento, donde tenemos un comportamiento que podemos observar y al observar este comportamiento podemos identificar cuáles son sus propiedades fundamentales, cuáles son sus características y si sabemos que ese comportamiento se repite, entonces podemos usar la dimensión para contar el número de respuestas. ¿Cuántas veces sucedió, por ejemplo, la conducta de o la habilidad de levantar la mano en clases para preguntar? Entonces nosotros en base a esa característica de ese comportamiento, podemos nosotros identificar cuál es la dimensión de la conducta que necesitamos eh, medir para con este estudiante. Y tener siempre en cuenta que todas estas características son importantes de considerar como parte del aporte que nosotros como profesionales del campo conductual o profesionales del análisis conductual podemos entregar en el aula y en el contexto educativo. Bien, y ahora ya con esta breve introducción vamos a también contarles un poquito y hacer una introducción, una contextualización de la educación especial en Chile. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Tapia. Como bien dijeron, soy educadora diferencial, egresada del Magíster de Análisis Aplicable a la Conducta en TEA. Y yo les voy a contar un poco sobre lo que es el panorama histórico de la educación especial en Chile. Si bien se considera que desde los años 90 en Chile se empezó a regularizar un poco más lo que es este tipo de educación, ya que este año comienzan a generarse normas y planes y programas para la integración de diferentes tipos de estudiantes con diferentes discapacidades a nivel nacional.
como por ejemplo la discapacidad intelectual, auditiva, visual, motora y autismo o psicosis o disfasia severa, ¿ya? Donde acá en Chile puntualmente se crearon diferentes decretos con planes y programas específicos para cada una de estas discapacidades. En el año 94 se crea la ley sobre la plena integración social de las personas con discapacidad. Desde esta ley, hasta del 94 que se creó al 98, se crea el decreto de ley 198, donde se comienzan los programas de integración escolar, también más regularizados en Chile. Con esto, en el año 99, se crean los grupos diferenciales, ¿ya? Que todo esto en el contexto de educación regular chilena, ¿ya? Donde antiguamente o en esta época los estudiantes, si bien participaban dentro de un curso, existían educadores diferenciales que llegaban y sacaban a los estudiantes de algunas asignaturas y trabajaban con ellos en otra aula que se llamaba el aula de recursos o el aula, bueno, que hoy en día se conoce como las aulas PIE. También se crearon en el año 2002 los planes y programas de estudiantes con trastornos específicos del lenguaje, y acá se crearon las escuelas especiales enfocadas a los trastornos específicos del lenguaje, que son las escuelitas de lenguaje que le decíamos antes y que todavía existen bajo esta normativa. Pero con la ley general 20.370 en el año 2010, ¿cierto? Que establece normas, y la ley, perdón, 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, perdón, se crea en los decretos de ley y lo que hoy en día rige nuestra normativa, que es el decreto 170, que determina qué alumnos con necesidades educativas van a percibir una subvención especial dentro de el contexto regular, de educación regular. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día existen los famosos PIE o proyectos de integración escolar, donde cada curso presenta, se evalúan a los estudiantes y el decreto dice que tenemos estudiantes que son de características transitorias y otras de características permanentes, donde el colegio percibe subvención por 5 estudiantes por curso con necesidades educativas transitorias y por 2 o 3 estudiantes con discapacidad o sea, perdón, con discapacidad permanente. Sabemos que nuestra realidad no es así, siempre existen más estudiantes, pero el colegio va a percibir subvención solamente por estos niños. Y aún así, el colegio, si bien tiene más estudiantes, se tiene que hacer responsable y contratar profesionales para poder trabajar con estos estudiantes que no reciben subvención. También, otro decreto que nace el 2015 bajo esta misma mirada es el decreto de ley, el decreto número 83, que viene a regularizar también las orientaciones para las adecuaciones curriculares de niños con discapacidad o necesidades educativas permanentes, tanto en educación parvularia como en educación básica. Y acá es donde nosotros vamos a trabajar y es donde nosotros nos enfocamos para hacer nuestro programa. Dale, Javi, por favor. Si nosotros vemos estas imágenes, podemos ver a 3 niños diferentes observando un partido, ¿cierto?, de béisbol, ¿verdad? Pero las condiciones de cada uno de estos niños es diferente en las 3 imágenes, ¿verdad? En la primera imagen nosotros hablamos de igualdad, donde es donde al principio, cuando nuestra educación comenzaba a tener esta visión ya más inclusiva o más integradora, ¿verdad? Hablábamos sobre la igualdad. Entonces, ¿qué significaba esto? Que a todos los niños le íbamos a entregar, ¿cierto? Una misma ayuda, pero que iba a ser igual para todos. Pero muchas veces esa ayuda no iba a ser la misma ayuda que necesito yo o que necesita el otro niño, como lo vemos acá. Porque el niño más grande, si bien tal vez no necesitaba esta ayuda, solo la necesitaba el niño del medio, pero el niño que está a la derecha, ¿cierto? No es suficiente, necesita más ayuda. Que en el caso de la imagen del medio, ¿verdad? Donde hablamos de equidad, donde sí le vamos a entregar ayudas
de acuerdo a la necesidad de cada uno. Pero hoy en día hablamos de inclusión. Y la inclusión dice que yo no le voy a entregar solamente ayudas al niño, sino que yo también voy a modificar el contexto. Y acá, claramente, yo no le estoy entregando ninguna ayuda directa a la persona, sino que yo modifico el ambiente. Vamos, Javi. Bueno, el decreto 83 habla sobre la diversificación de la enseñanza en el marco de esta nueva visión, ¿cierto?, de inclusión más que integración. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un grupo curso, el cual los docentes o todos los participantes profesionales que participan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje deberán realizar diferentes modificaciones a sus prácticas, como estrategias diversificadas, otro tipo de, no sé, por ejemplo, modificar la forma que yo entrego el contenido para que estas prácticas ayuden a que todos los niños puedan entender y puedan recibir esta información y adquirir el aprendizaje. Pero sabemos que a pesar de que muchos docentes realizan estas estrategias diversificadas, hay estudiantes que van a necesitar más apoyo, para lo cual vamos a crear nuestros planes y programas, ¿cierto? En un comienzo vamos a hablar de necesidades de apoyo de tipo de acceso, en donde voy a modificar mucho más en la forma en que yo entrego los contenidos, que lo voy a tomar más adelante. Y por último, hay otros estudiantes que efectivamente no van a lograr el objetivo y el cual yo voy a tener que modificar. ¿Ya? Dale, Javi. Para esto, vamos a crear planes de adecuaciones curriculares. ¿Qué son los planes de adecuación curricular? En el fondo, los planes de adecuación curricular hablan sobre el fortalecer el currículum nacional, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Dale, Javi, por favor, la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros poder hacer un plan de adecuación curricular, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer una evaluación integral de nuestro estudiante, de las necesidades de apoyo que él requiera, tanto por diferentes profesionales. En este caso tenemos médico general, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, educadora diferenciales, de acuerdo al contexto y a la necesidad que presenta el estudiante. Luego de esto, de que ya tenemos ya vamos a tener claro qué es lo que necesita nuestro estudiante o qué diagnóstico en realidad tiene nuestro estudiante, nosotros vamos a definir el tipo de adecuación curricular que requiere. ¿Va a ser de tipo de carácter como del ambiente o va a ser de carácter curricular? Luego, una vez que tenemos este enfoque, o sea que ya vamos a saber qué es lo que vamos a hacer, vamos a planificar y hacer el registro de esta adecuación curricular y finalmente, cuando acabe todo este proceso, vamos a hacer una evaluación, vamos a calificar y vamos a ver si es que el estudiante es promovido o no al año siguiente. Dale, Javi. Dentro de la evaluación diagnóstica integral, vamos a hacer una evaluación, como dije anteriormente, del estudiante, donde vamos a ver estilos de aprendizaje, potencialidades e intereses, barreras que pueda tener o que pueda visualizarse en el aprendizaje y vamos a revisar los aprendizajes o los objetivos del currículo. Además, también vamos a ver el contexto educativo y familiar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver qué barreras presenta el aula común, el establecimiento o el contexto familiar, que podamos hacer apoyo para que estas barreras puedan ir desapareciendo a través del tiempo. Dale, Javier. Nuestra segunda parte de esta adecuación o de este plan de adecuación curricular, como bien dije, vamos a definir el tipo de adecuación curricular que van a ser de acceso o de currículum. Javi. Perdón. Aquí, antes de eso, les puse esta foto. ¿Ustedes qué ven acá? En el contexto, como yo les mencioné anteriormente, muchas veces los docentes, ¿qué hacen? Dicen, ya, yo voy a ser justo y les voy a dar la misma oportunidad a todos. Pero como vemos acá, dice, vamos a hacer para una selección justa, todos deben realizar el mismo examen. Por favor, todos escalen el árbol. Claramente, acá el único que podría lograr el objetivo
en sí va a ser el mono, ¿verdad? Porque el pingüino tal vez lo va a intentar, con mucho esfuerzo tal vez podría llegar a subirse al árbol, el elefante prácticamente es mucho más difícil, el pez y la foca es casi imposible, y el perro tal vez podría también intentarlo, pero claramente puede ser que no lo logre o que lo logre, pero con mucho esfuerzo. Pero en el fondo, ¿por qué yo pongo esta imagen? Porque pasa mucho esto en sala, que nosotros decimos, no, vamos a hacer esta actividad porque es para todos, pero en realidad tenemos estudiantes que no van a lograr hacer. Por eso, Javi, ahora sí, dale, por favor. Por eso, nosotros dentro de esta adecuación curricular, o sea, perdón, por estas necesidades que va a presentar el estudiante, vamos a hacer estas adecuaciones curriculares. La primera, hablamos de acceso, que es cuando nosotros entregamos diferentes formas de presentar la información, puede ser a través de un video. Por lo general, los profes, bueno, no todos, pero muchas veces ocupamos mucho el papel, el entregar, por ejemplo, una guía, ¿verdad? O un texto que es muy largo, y a veces podemos presentar este mismo texto o proyectarlo, ¿verdad? O hacer un video o una canción. Por ejemplo, ahora se está usando harto el enseñar las tablas, que muchas veces pasa que uno las tablas las repite, las repite, las repite y por repetición se las termina aprendiendo. Pero los niños igual es como, para ellos es como algo que en realidad no entienden mucho por qué, no sé, 5 por 5 es 25, porque no van a entender en el fondo que es una suma reiterada, ¿verdad? Sino que va a decir, ah, es porque es 25 nomás. Pero lo que nosotros queremos hacer es presentársela de otra forma. Entonces, ¿qué hacen ahora? Es, por ejemplo, usar los cubos, hacer esta suma muchas veces, explicarle cómo la forma en que tú llegas a este resultado, o bien también a través de canciones, que también eso se está usando bastante y a los niños les motiva mucho. Otras formas de respuesta, por ejemplo, es otra forma de acceso, ¿verdad? Es donde no necesariamente tenemos que hacer una prueba escrita, sino que también podemos hacer preguntas de forma oral, exposiciones, ladbook. Hay diferentes formas de poder llegar a que el estudiante me dé una respuesta, que no necesariamente tiene que ser en un papel, en un contexto donde para ellos de repente genera mucha ansiedad. Si bien el momento de prueba en sí, ellos sí tienen que enfrentarse a esta forma, ¿verdad? Pero hay veces que hay contenidos que podemos modificar el cómo llegar a la respuesta, ¿verdad? Hablamos de acceso del entorno. Podemos hacer aulas letradas, podemos modificar si tenemos un alumno en condición de discapacidad motora, mejorar el acceso, ¿verdad? O si tenemos una sala que es muy oscura, tratar de, no sé, pintarla de algún color que sea un poco más llamativo, o sea, perdón, un color que genere un poco más de luz en la sala. Por ejemplo, los mismos focos, ve todo eso porque hay cosas que van generando también. eh, que el estudiante por el ambiente, ¿cierto? Que no está muy cómodo, genere que no logre aprender. Yo tengo estudiantes o tenía buenos estudiantes años anteriores que, por ejemplo, le molestaban las sillas. Entonces, con la profesora decidió pedirles a todos un cojín. Algo tan simple, y eso hizo que los niños se sintieran mucho más cómodos dentro de la sala y mejoraron bastante los resultados. Y algo tan simple como un cojín. Entonces, se invita también mucho a los profesores a generar estos cambios que pueden ser algo muy pequeño, pero para el estudiante son bastante significativos. Y bueno, la organización del tiempo y el horario. Tenemos estudiantes que muchas veces son más lentos, les cuesta un poco más entender las instrucciones, les cuesta un poco más el organizar la información en su cabeza y por lo mismo requieren un poco más de tiempo. Entonces, clases que uno de repente puede, o
en un contexto podría generar para una sola clase de 45 minutos o de 1 hora y media, que son un bloque de cada asignatura, generarlo en 2 bloques o en 3, dependiendo del estudiante. O también en el parte de cuando uno lo lleva más al área de las evaluaciones, generar una prueba un poco más corta, o bien darle 2 periodos para poder terminar esa evaluación, por ejemplo, o una guía o una actividad cualquiera. Ahora vamos a ver en los otros tipos de adecuaciones. Por lo general, siempre vamos a comenzar con las de acceso, porque son como lo que estas son las respuestas diversificadas que uno habla. Pero muchas veces hay estudiantes que aún así, aplicando todas estas estrategias, no logran alcanzar el objetivo mínimo que uno pretende para la asignatura o para la unidad. Por lo tanto, acá lo que hacemos, vamos a adecuarnos, ¿cierto? Y vamos a hacer adecuaciones curriculares, que son más bien adecuaciones de objetivo. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos graduar el nivel de complejidad, podemos priorizar objetivos de aprendizajes y contenidos, podemos hacer temporalización, o sea, por ejemplo, simplemente no verlo ahora, verlo más adelante, podemos agregar contenidos al currículum, o definitivamente hay objetivos que no lo vamos a tomar y vamos a decir, este estudiante no va a lograr este objetivo porque para eso tiene que haber aprendido, por ejemplo, en matemática, para poder dividir, primero tiene que saber multiplicar, y antes tiene que saber restar y sumar, y si el niño está recién adquiriendo el proceso de las primeras operaciones básicas, que son suma y resta, no puede, mucho más complejo que vaya a adquirir este otro objetivo, y lo vamos a eliminar o lo vamos a temporalizar. ¿Qué quiere decir esto? No lo vamos a tomar ahora, pero lo vamos a tomar más adelante, una vez que él haya adquirido esta base que necesitamos para poder generar este otro aprendizaje. Dale, Javi. Para esto existen nuestras progresiones de aprendizaje en espiral. Acá les dejo la página del Ministerio de Educación, que esto está para todos. ¿Qué hacen las progresiones o los objetivos en espiral? En el fondo, es que un contenido que tú tomas en educación, no sé, en primero básico, es transversal y se va enriqueciendo a través del tiempo, llegando a un sexto año básico con un mismo objetivo que es mucho más complejo. Entonces, cuando tenemos estudiantes que están, por ejemplo, en sexto, que esa complejidad de objetivo es demasiado grande, vamos acá a los objetivos en espirales y vamos a bajar de nivel, ¿cierto? Y vamos a lo que nosotros le llamábamos grados, perdón, vuelve atrás un poquito, Javi, porque se me fue la palabra, lo tengo acá, pero... que vamos a graduar, ¿cierto? La complejidad, gracias, ahí sí, vamos a graduar la complejidad de nuestro objetivo. Nosotros acá vamos a presentar, sigue Javi un poquito, avance. Otra más. Cuando nosotros planificamos y registramos las adecuaciones curriculares, dentro del mismo decreto 83 aparecen como las orientaciones de lo que tiene que tener un plan de adecuación curricular, y nosotros vamos a mostrar a continuación un apartado de nuestro trabajo, pero lo quiero mostrar para que puedan entender un poco lo que yo les estaba hablando recién. Por ejemplo, tenemos acá un objetivo priorizado de segundo año básico, que es leer textos significativos que incluyan palabras con hiatos, diptongos, con grupos consonánticos y con combinaciones de se, si, que, ki, je, ji, ge, gi y wi, wi, we, wi, perdón. Y este mismo objetivo, si uno los revisa en las adecuaciones, perdón, en los progresiones de aprendizaje en espiral, el objetivo anterior a este va a ser leer palabras, frases, oraciones y párrafos significativos. Y acá, esta es lo que yo les hablaba recién. Acá, ¿qué se hizo? Una graduación de nivel de complejidad de un objetivo que es el mismo objetivo de primero básico, que está enfocado, o sea, perdón, que es un objetivo de segundo básico, que lo tomamos, pero lo tomamos para primero, en un estudiante de segundo. Eso.
No sé si alguien tiene alguna duda o queda más o menos claro hasta Y aquí aquí. también, Ah, Caro, gracias. Carolina, agregar también de que además de este objetivo que también tuvimos que adaptar en función de las necesidades de nuestro estudiante, también se planificaron estrategias como por Ah, ejemplo simplificación de tarea con encadenamiento hacia adelante para poder lograr esta lectura de palabras con ayuda en la respuesta, con ayudas verbales y también planificando cómo iba a ser ese desvanecimiento de más a menos. Y ujú, para implementar esta estrategia es súper importante tener en cuenta cuáles son las habilidades del docente para que también claro, estas estrategias se puedan implementar en este contexto para el cumplimiento de este objetivo. Y aquí es súper importante la evaluación. Entonces, no solo considerar la evaluación del estudiante, sino que también la evaluación del docente para poder identificar las habilidades que el docente tiene y en qué áreas necesitamos ayudarlo para poder implementar de forma correcta estas estrategias en el contexto educativo. Pero primero necesitamos siempre conocer a nuestro estudiante y tener, identificar cuál es el repertorio de habilidades que tiene. Entonces, lo que hicimos básicamente, o lo que uno necesita hacer cuando uno está haciendo estas adecuaciones curriculares para poder implementar estas estrategias, es tener en cuenta este repertorio de habilidades académicas, como por ejemplo utilizando el protocolo o el instrumento de evaluación del AFUS, que tiene una sección de habilidades escolares y ahí uno puede también identificar qué habilidades académicas tiene. Hay una sección que es de habilidades académicas aplicadas, por ejemplo, que tiene que ver con esas habilidades de se mantiene sentada, escuchando, poniendo atención a lo que el docente está explicando, seguir instrucciones grupales, responder una prueba, encerrar en un círculo la alternativa correcta, diseccionar una pregunta, por ejemplo, pero también siempre considerar esas otras habilidades que no necesariamente tienen que ser académicas, sino que también son habilidades esenciales, sobre todo cuando estamos hablando de personas que presentan necesidades educativas permanentes. Y ahí es muy importante también poder identificar qué habilidades esenciales tiene y qué habilidades esenciales necesitamos enseñar, porque estas habilidades esenciales son necesarias para la vida de la persona y si estas habilidades aún no han sido adquiridas, tiene que ser el punto de partida para después retomar y continuar con todo lo que es la enseñanza de habilidades académicas y enseñanza de habilidades académicas funcionales también para nuestro estudiante, pero siempre basándonos en las bases curriculares. Entonces aquí tenemos que tener estas tres aristas siempre em, en cuenta como parte del repertorio de habilidades de nuestro estudiante para poder hacer estas adaptaciones y poder implementar estas estrategias en el contexto escolar. Y también, como les habíamos dicho anteriormente, siempre estar evaluando la performance del docente y dentro de los recursos que uno utilice, los puede utilizar no solo en este caso en el contexto escolar para con los docentes, sino que también uno lo puede utilizar para el entrenamiento de padres, por ejemplo, o también cuando uno entrega servicios de supervisión, que es Performance Diagnostic Checklist, PDC, que es la lista de diagnóstico de rendimiento, que básicamente fue desarrollada en el año 2000 por Austin para poder identificar potenciales variables ambientales que probablemente puedan influir en los problemas de rendimiento en el trabajo, por ejemplo. Y también este instrumento ha sido adaptado, como yo les decía anteriormente, para también poder utilizarlo a padres. Estas adaptaciones ya en el 2018 aproximadamente se empezaron a hacer por Hudson y colaboradores, pero lo importante es que este instrumento consta de al menos 20 preguntas en el cual se han desarrollado específicamente para poder identificar si existen problemas en el rendimiento, en este caso cuando estamos implementando estrategias que probablemente el docente no conoce y que son estrategias nuevas para poder implementar en el contexto escolar. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta si al implementar estas estrategias existe alguna dificultad en la implementación de estos objetivos, de estos programas, si hay también durante el seguimiento que nosotros hacemos, si hay problemas en el entrenamiento mismo,
si hay clarificación de estas tareas, si están claras las expectativas también, los recursos con los cuales contamos, los materiales que tenemos y los procedimientos mismos, y también hacer todo este seguimiento con las consecuencias del desempeño y las competencias que el docente va desarrollando en la medida que vamos implementando estas estrategias, estos programas, estos objetivos para poder lograr finalmente que nuestros estudiantes puedan adquirir las habilidades que necesitamos, que el estudiante necesita para su contexto escolar. Bien, y este PDC se divide en 4 áreas, como ustedes pueden ver en la presentación, que están relacionadas básicamente a lo que es entrenamiento y performance. Está relacionado con que si el docente, en este caso, en este contexto que estamos hablando actualmente nosotras, ha recibido o no capacitación o entrenamiento de forma adecuada, si se cuentan con los recursos, materiales y procedimientos necesarios para poder hacer la implementación de estos programas en el aula basados en las estrategias dentro de nuestro campo del análisis conductual. Si contamos con recursos del personal también, por ejemplo, si se pueden cumplir las expectativas sobre un programa por parte del profesor, por parte del docente. Y también por parte del establecimiento en el cual uno empieza a implementar estas estrategias y también considerar las consecuencias del desempeño, esfuerzo y competencia, que eso tiene que ver ya con todo lo que es el monitoreo, un seguimiento y retroalimentación constante en la medida que los programas van avanzando, que las estrategias van cambiando de fase hasta que ya finalmente logremos el cumplimiento de los objetivos propuestos y de las metas seleccionadas para con nuestro estudiante y con el docente. Entonces acá tenemos un ejemplo del PDC con tipo de preguntas que presenta, en el cual esto lo vamos nosotros mismos rellenando al minuto de estar observando a nuestro docente, que tiene que ver con el entrenamiento mismo, si ha recibido la capacitación de forma formal, si el docente en este caso puede describir con precisión la tarea objetivo y cuándo debe realizarse, si hay evidencia también de que el docente haya completado con precisión la tarea en otros momentos en que no se ha observado necesariamente ese procedimiento, y si esta tarea debe completarse rápidamente, puede el docente realizarla en la velocidad también adecuada. Por ejemplo, el reforzador. El reforzador tiene que ser entregado inmediatamente. Lo entrega de forma inmediata, entonces todo eso es algo que nosotros siempre tenemos que considerar, estar evaluando y estar haciendo este seguimiento para poder asegurarnos que la implementación de estas estrategias y de estas modificaciones ambientales en los antecedentes y consecuencias sean logradas con el éxito que nosotros esperamos, pero también es rol nuestro de poder entregar un buen servicio de supervisión y también de poder entregar una buena capacitación al docente para que esto también sea exitoso. Con respecto a la clarificación de tareas, aquí tiene que ver con las expectativas también, que estén clarificadas, y también tiene una serie de preguntas como por ejemplo si se le ha informado al docente en este caso qué se espera que realice de la tarea, si él puede indicar cuál es el propósito de la tarea, si esto está visiblemente ubicado en el área de tareas con una ayuda, por ejemplo, con una lista de verificación, asegurarnos de también de estos recursos que necesitamos, porque al igual que nuestro estudiante que necesita un programa con ayudas y desvanecimiento de ayudas, también nuestro docente va a necesitar que nosotros tengamos en cuenta dentro de nuestra planificación cómo entregar las ayudas que él necesita y cómo desvanecer esas ayudas. Por ejemplo, en un momento cuando algunos docentes utilizábamos unas tarjetas de colores para poder darle alguna indicación y que eso generara una ayuda visual para ellos al momento de implementar el procedimiento para que supieran el momento adecuado para implementar ese procedimiento en aula. Y eso se planificó hasta que ya después finalmente se pudo desvanecer esa ayuda. Eso también es súper importante tener en cuenta, que ellos sepan que van a recibir ayudas y que esas ayudas también se van a tener que desvanecer, pero para eso siempre van a necesitar de este entrenamiento. También recordar
alguna vez al docente de forma verbal, textual o electrónica que complete la tarea, también un registro, un reporte que continuamente nos esté entregando. Y también si la tarea se realiza en un entorno adecuado para poder completarla. Con respecto a los recursos inmateriales, que tiene que ver si hay suficiente, por ejemplo, profesional capacitado disponible en el programa. No basta solo con entrenar al docente. Por ejemplo, el colegio, sí, lo ideal es que el establecimiento asigne roles a distintos docentes o profesionales que trabajan en el establecimiento para poder aplicar estos programas y así también poder promover la generalización, por ejemplo. Les pongo un ejemplo en el cual con un estudiante estamos realizando en aula un trabajo, trabajando la habilidad de respuestas de tolerancia a la decepción. Y esto no solo lo trabajamos con el docente en el aula, sino que también incluso lo trabajamos con el inspector. También lo trabajamos con la persona a cargo del casino del colegio para cuando tiene que ir a comprar su colación y también generar estas simulaciones para poder trabajar y tener más oportunidades de enseñanza en los contextos naturales. Entonces, ahí el entrenamiento no solo va con el docente, sino que también va con la persona encargada del casino, el inspector e incluso también a este estudiante le gusta mucho imprimir y cada cierto tiempo pide ir a imprimir a una oficina y hablamos con la persona a cargo de las impresiones también para poder implementar este programa de tolerancia a la decepción en estas situaciones que ocurren de forma natural, para aprovechar cada oportunidad natural de aprendizaje, pero para eso necesitamos que todos estén capacitados. Por eso es importante. ¿Hay suficiente personal capacitado disponible en este programa? Bueno, y también preguntas relacionadas con consecuencias del desempeño, esfuerzo y competencia. Todo lo que tiene que ver con el monitoreo, entrega de feedback, retroalimentación y también el esfuerzo con respecto a estas respuestas. Bueno, ¿qué queremos? Aumentar la efectividad de las modificaciones contextuales. Ese es nuestro propósito. Por lo tanto, siempre es importante que entreguemos sugerencias funcionales referentes a las áreas específicas em, que básicamente afectan negativamente en el desempeño. Y en este caso, como en el docente, por ejemplo, porque es muy importante porque necesitamos que también en la medida que el docente implemente bien estos procedimientos, aumentamos esta probabilidad de éxito en el cumplimiento de objetivos de nuestros estudiantes con respecto a estas estrategias de enseñanza durante la performance. Entonces, en la medida que el docente aumenta sus habilidades, al momento de implementar estos objetivos, aumentan también, y lo que esperamos y nuestra predicción, teniendo en cuenta también los propósitos de la ciencia, nuestra predicción es que en la medida que el docente aumenta estas habilidades, entonces esperamos que nuestro estudiante aumente también el cumplimiento de sus objetivos y por lo tanto de estas adaptaciones en los objetivos de las bases curriculares que nosotros hemos estado trabajando. Y siempre tener en cuenta que necesitamos reducir el tiempo y aumentar la efectividad de estas modificaciones contextuales. Bien, con respecto a la evaluación y entrenamiento en base a competencias, ¿cuál es el comportamiento objetivo? En este caso, y en el caso de cómo fortalecer el currículum con respecto al análisis conductual aplicado, es primero que todo la correcta implementación de un procedimiento por parte del docente. Ese es como el principal objetivo para que así nuestro estudiante pueda alcanzar las metas propuestas y alcanzar estos objetivos funcionales y necesarios para su vida académica. Pero también podemos tener en cuenta otros objetivos con respecto a la performance del docente, pero eso va a depender netamente de este PDC, de todo este diagnóstico que nosotros podamos encontrar en base a la performance del docente, como por ejemplo también podemos considerar como comportamiento objetivo no solo la implementación de los procedimientos, sino que también la correcta toma de decisiones, habilidades profesionales, habilidades blandas,
lo que nosotros podamos considerar necesario para que así nuestros estudiantes puedan cumplir con sus objetivos. Y una vez que nosotros seleccionemos ese objetivo, podemos desarrollar un protocolo para poder implementar cierta estrategia basada en la evidencia en este contexto educativo, como en el ejemplo que les mostramos a continuación, que es un protocolo para poder implementar una contingencia grupal en el aula. Entonces, en este protocolo lo que hacemos es, primero que todo, describir. ¿Qué es en este caso esta estrategia como llamada contingencia grupal? ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo? ¿Cuál es la meta del docente? ¿Cuáles van a ser los objetivos para con el estudiante? ¿Por qué vamos a seleccionar esa contingencia grupal? Y todo eso nosotros lo dejamos explicado en un protocolo tipo instructivo para poder implementar mediante BST, Behavioral Skill Training, entrenamiento de habilidades conductuales, y poder empezar a trabajar estas habilidades con el docente. Además, implementar siempre ayudas visuales. Habíamos hablado que es importante entregar ayudas también al docente, así como también entregamos ayudas al estudiante. Las ayudas también tienen que ser dirigidas al docente, como en este ejemplo donde se ilustra un diagrama en el cual pueden ver los pasos de lo que se espera al momento de poder implementar esta contingencia grupal en una contingencia de 3 términos donde está el antecedente, la conducta y la consecuencia. Y siempre tener en cuenta algún video modelado para también poder replicar, que era parte de estas dimensiones del análisis conductual, ya que habíamos hablado inicialmente de la importancia de considerar la ciencia como parte de la enseñanza y habíamos dicho que la ciencia es clave en la educación. Entonces siempre poder mostrar a través de videos modelados para también poder generar replicación frente a estos procedimientos. Bien, y ya cuando tenemos todo esto organizado, es importante que consideremos qué características debe tener una intervención ABA en contexto escolar. Y cuando hablamos de qué características debe tener una intervención ABA en contexto escolar, bueno, no solo en contexto escolar, siempre en nuestras intervenciones, en nuestros programas, siempre cuando nosotros creamos nuestros programas tenemos que tener en cuenta las 7 dimensiones de ABA sobre cuáles son las características que debe tener esta intervención para poder implementar con nuestros estudiantes. Bueno, y las 7 dimensiones de ABA que son efectivo, conductual, conceptualmente sistemático, generalizable, analítico, aplicado. Esto ya hace más de 50 años que Bayer, Wolf y Risley lo han definido como una disciplina basada en el análisis conductual experimental, pero también con este enfoque en la resolución de problemas de significancia social. Y de acuerdo con estos autores, todas nuestras intervenciones basadas en el análisis conductual deben contar con estos principios, estas 7 dimensiones que habíamos mencionado anteriormente. Si nuestros programas no cuenta con una de ellas, básicamente no estamos haciendo un programa basado en el análisis conductual. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta al momento de crear nuestros programas estas 7 dimensiones. Cuando hablamos de generalizable, es cuando ya buscamos un dominio en la habilidad. Son estas habilidades que nosotros enseñamos y que deben ocurrir fuera de este contexto de enseñanza también, o sea, en otros ambientes. Por eso buscamos este dominio. Y no solo conmigo o con el docente en este caso, sino que también con otras personas y también frente a nuevas situaciones. Esta es una dimensión bien importante porque hace referencia a que nuestro comportamiento debe ocurrir siempre en nuevas situaciones, con nuevas personas y en nuevos lugares. Entonces, también es importante y cuando hablamos de los recursos y de que si está el personal suficiente capacitado, porque muchas veces necesitamos practicar habilidades con todos los profesores en las diferentes asignaturas, por ejemplo. Y si se trata de habilidades de tolerancia, como el ejemplo que les contaba anteriormente, o de habilidades de espera, que son como habilidades esenciales,
que son básicas también y necesarias para poder seguir un currículum escolar. Entonces necesitamos constantemente buscar oportunidades naturales de enseñanza para poder practicar estas habilidades y poder generar esa transferencia y dominio que nuestro estudiante necesita para su vida académica. Cuando hablamos de aplicado, cuando las habilidades que nosotros enseñamos, y en este caso cuando nosotros tomamos estas adaptaciones curriculares, generan un cambio significativo en este contexto escolar, en el contexto que estamos hablando actualmente, pero también tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos, y siempre hacernos la pregunta si esa habilidad a trabajar son relevantes para la vida de la persona. Quizás escribir con letra ligada no va a ser relevante, quizás escribir con un teclado va a ser mucho más relevante para el estudiante, y ahí también tener en cuenta qué modificaciones nosotros utilizamos. También tener en cuenta, a lo mejor hay dificultades en la lectura, pero ¿por qué hay dificultades en la lectura? Quizás no hay un problema de tolerancia. No es que no quiera seguir la instrucción de leer, sino que necesitamos trabajar la habilidad de tolerar, escuchar una historia, un cuento, una oración, y desde ahí comenzar el trabajo para después seguir avanzando en los otros contenidos relacionados a las bases curriculares. Entonces, siempre pensar si esa habilidad realmente es importante y relevante para esa persona y para sus necesidades. Si esos comportamientos que vamos a estar enseñando deben ser socialmente relevantes, y si también tienen un impacto significativo para la vida dentro del contexto escolar de nuestro estudiante, basándonos en las bases curriculares. Tecnológico, que tiene que ver con que sea replicable. Esto es súper importante, y ahí también está muy ligado a lo que hablábamos de la performance también del docente, que la implementación de los procedimientos esté clara, esté descrita de forma detallada, y por lo tanto cualquier persona pueda replicarlo. Entonces tenemos este programa de enseñanza para el docente, tenemos este programa de enseñanza para el estudiante, pero está bien descrito, cosa que nuestro docente sí sepa cómo hacerlo, y también nosotros poder capacitarlo para que esta replicación sea eficiente y logre los resultados que nosotros esperamos. Y nuevamente, seguimos con todo lo que es la ciencia, con todo este aporte y este método científico que nosotros utilizamos como analistas de la conducta. Entonces, aquí es importante también tener en cuenta, ¿están especificados los objetivos y las estrategias a utilizar de manera clara? ¿Los procedimientos están descritos claramente? Esto al igual que una receta de cocina, de tal manera que sea fácilmente de replicar, que si decimos que este es el nivel de ayuda que vamos a utilizar, que esté claramente descrito, que si es este el objetivo que vamos a trabajar, que esté claramente operacionalizado en términos que sean observables y medibles. Así va a ser mucho más fácil para el docente poder replicar. Usando términos comunes también. ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles van a ser los niveles de ayuda? ¿Cómo vamos a desvanecer estas ayudas? ¿Qué instrucciones vamos a dar? A modo de que, en este caso, los docentes o cualquier persona puede implementar el programa. Y como les decía, también los recursos, si son suficientes, no solo el docente, sino que también inspectoría, también la tía del casino o la persona a cargo del casino, también la persona a cargo de imprimir, enseñar estos programas para poder contar con estos recursos y también para poder generalizar estas habilidades. Si es efectivo, exitoso, esto tiene que ver con la medición también, con la constante toma de datos y el análisis visual de nuestros gráficos. Esto nos permite captar cuando alguna intervención no está funcionando y modificar nuestras estrategias en caso de ser necesario. Estar siempre monitoreando y ver si se observan cambios significativos luego de la implementación de nuestros programas. Si estas técnicas analíticas conductuales producen estos efectos suficientemente amplios para poder tener un valor práctico. Eso es súper importante. También el aspecto principal de una aplicación es su importancia práctica, específicamente en el sentido que genera el cambio en el comportamiento en un grado suficiente para poder alcanzar esta relevancia social. Pero eso no lo vamos a saber si nosotros no tenemos datos y si nosotros no medimos todo lo que estamos monitoreando o todo lo que nosotros estamos enseñando para el docente y para el estudiante.
También, si es analítico, y esta es la parte que tiene que ver con el control, cuando hablábamos también de estos propósitos de la ciencia. Antes de proponer la intervención, tenemos que siempre analizar el ambiente, o sea, cuando nosotros vamos al contexto escolar, analizamos el ambiente que se genera, ¿verdad? Los estímulos, cuáles son los antecedentes, cuáles son las consecuencias, cuáles son las motivaciones del docente, cuáles son las motivaciones de nuestro estudiante, y desde ahí nosotros poder hacer también la implementación de nuestro programa. Analizamos el ambiente para encontrar las causas que influyen en los comportamientos. Se identifican fielmente las variables que impactan la conducta. Se genera control sobre el comportamiento que se requiere para aumentar o disminuir, demostrando una relación funcional entre las variables y este cambio fiable que estamos buscando, que tiene que ver con nuestro comportamiento objetivo. Eh, Esto básicamente significa que necesitamos que nuestro docente y las personas que estén involucradas en estos protocolos deban tener esta capacidad de poder estabilizar o poder suprimir estos comportamientos para poder incrementar habilidades, por ejemplo, y estar siempre, por ejemplo, reforzar cada vez que el estudiante permanece en la sala o cada vez que nuestro estudiante genera una respuesta de tolerancia, saber en qué momento doy acceso, por ejemplo, a una contingencia para poder reforzar ese comportamiento. Y eso también es importante que ahí también lo tengamos en cuenta dentro de esta performance que nosotros hacemos para poder evaluar si están esas habilidades o esas habilidades hay que empezar a enseñarlas. Y Y acá, perdón. ajá, No, dale nomás para que alcancemos porque si no estamos pero te cortando. doy el espacio. No, no, dale nomás. Dale. ¿Segura? Ok, perfecto. Bueno, y conceptualmente sistemático, las estrategias que utilizamos se basan en los principios del comportamiento y tienen evidencia científica que los respalda. Por eso aquí la palabra clave en conceptualmente sistemático es basado en la evidencia y por lo tanto la pregunta que nos tenemos que hacer es si son las intervenciones basadas en la evidencia científica que entrega ABA o el análisis conductual y por lo tanto los procedimientos para estos cambios del comportamiento, ya sea por ejemplo, el por qué son eficaces deben describirse basados en estos principios básicos del comportamiento y es una razón por la cual se relacionan los procedimientos específicos con los principios básicos, generando otros procedimientos similares proveniente de estos mismos principios. Entonces, siempre es importante tener que todas las estrategias que nosotros utilicemos siempre sean basadas en la evidencia y es la parte del conceptualmente sistemático. Conductual que tiene que ver con con la medición que habíamos hablado inicialmente, ¿verdad? Que es súper importante porque si no tenemos medición, básicamente no estaríamos haciendo ABA. Si no tenemos medición, no sería una ciencia y si no tuviéramos medición, tampoco podríamos tomar decisiones de forma informada. Por lo tanto, también siempre tener en cuenta que trabajamos enseñando comportamientos y habilidades y que los objetivos de trabajo tienen que ser siempre observables, objetivos, medibles y que estén claramente definidos, que es cuando se habla de esta operacionalización de las conductas. Y por lo tanto, el comportamiento es lo que hace o se dice de este modo un comportamiento que sea específico. También debe ser medible, observable con precisión y con fiabilidad. Y también tenemos que tener en claro quién es la persona que se comporta. Acá en este caso, en el contexto educativo, tenemos a dos personas, dos comportamientos, el del maestro y el del estudiante, y también de las distintas personas que forman parte de este ambiente escolar. Entonces, tener bien definido quién es la persona que se comporta, los roles de cada persona y la implementación de estos programas con estas conductas objetivos. Ya. Y Javi, te iba a decir que mostraras la última parte porque estamos Sí, ya. y ya estamos terminando. Así que vamos ahora con las adaptaciones Sí. curriculares. Bueno, es el mismo Eh, ejemplo que ya habíamos mostrado, pero solo con otras estrategias, como por ejemplo enriquecimiento ambiental. Ay, se borró, parece. Ahí sí, perdón. Entonces, acá el objetivo de aprendizaje adaptado es aceptar, tolerar que otras personas lean un cuento de su interés y ahí ese objetivo adaptado, la estrategia para lograr eso, que es ya la parte de este fortalecimiento del currículum basado en el análisis conductual, tiene que ver con enriquecimiento ambiental como estrategia, dar opciones de tareas
simplificación de tareas, ayuda visual en pictogramas y siempre la contingencia para poder reforzar esa conducta y esa respuesta esperada. Y si se fijan después, tenemos como dentro de las actividades sugeridas un cambio de fase que tiene que ver con respuestas de tolerancia con un aumento gradual de tiempo, porque ya no van a ser 2 minutos, sino que vamos a ir aumentando el tiempo en la medida que el estudiante vaya cumpliendo con estos objetivos. Carolina, ¿ibas a decir algo? Sí, es que estamos en el tiempo y Ya, sí, vamos terminando. Y lo que les decíamos anteriormente, que no sería análisis conductual aplicado si nosotros no medimos, así que siempre estar midiendo para poder estar haciendo un análisis visual de los datos y de esa forma poder tomar decisiones de forma informada, porque nuestra práctica está basada en la ciencia y la ciencia es clave para la educación y la enseñanza de habilidades en contexto escolar. Finalmente, para terminar, queremos terminar con esta reflexión de que la ciencia es una disposición a aceptar los hechos, incluso cuando se oponen a los deseos, que es una frase de Skinner. Y muchas veces nos puede pasar que queremos enseñar algo, pero en realidad una cosa es lo que nosotros queremos enseñar, pero cuando llevamos la ciencia a la enseñanza podemos observar e identificar que no necesariamente lo que nosotros queremos enseñar a nuestro estudiante es lo que realmente necesita. Y la ciencia nos dirige a esa toma de decisiones en el mejor beneficio del estudiante. Así que muchas gracias por su participación y disculpando este atraso del término de esta jornada. No, a ver, muchas gracias a ustedes por su participación, por su ponencia, la excelente información que nos brindan. Las dudas, las preguntas, a lo mejor se las podemos brindar por interno para que nos las puedan responder. Pues, ¿cómo la podemos encontrar en las redes sociales para que puedan buscarles también? Sí, nos pusimos nuestras redes sociales, DUIT Capacitaciones. Excelente. Bien, DUIT Capacitaciones. de igual manera para una próxima oportunidad nos estaríamos contactando, viceversa, para seguir en contacto, ¿no? muchas Súper, gracias. gracias a todos por la invitación.